daño celular irreversible. Ya tocamos el tema de la clase pasada del agua, los cambios hidrópicos y la esteatosis. Vimos el tema del colesterol, cómo este se acumula en las placas ateroscleróticas, debajo de la piel y en la vesícula biliar, en la lámina propia. Hay un concepto que vamos a tratar hoy, que es cuando hay una degeneración de algunos componentes del estroma, que es este tejido, esta parte de los tejidos que le da soporte al parénquima, a las estructuras celulares que ejercen función. Están los cambios hialinos, que no representan una entidad propiamente tal, lo vamos a definir a continuación. Ya vimos lo que pasa con el glicógeno y las proteínas. Pigmentos, la acumulación de pigmentos que pueden ser exógenos, normalmente son pigmentos que se inhalan del aire, son producto de la polución ambiental o la inhalación de algunos agentes producto de la ocupación, en la actividad minera sobre todo. Los pigmentos endógenos, ahí tenemos varios. Los más importantes son los que están en la diapositiva: la melanina, la lipofuscina, que es un pigmento de desgaste que se produce normalmente en células muy envejecidas; la hemosiderina, que uno lo ve en el contexto de hemorragias; ¿ya? La bilirrubina y la hematina. Vimos los depósitos extracelulares de calcio, la calcificación, ahí está, hay un error ortográfico, distrófica, la metastásica, y hay una idiopática que no la tratamos, pero que no tiene mucho sentido, la mucina y el urato. También vimos los conceptos de amiloidosis. Entonces, sabemos que los hidratos de carbono, los mucopolisacáridos, se pueden acumular tanto al interior de la célula como al exterior de la célula. Dependiendo de qué tipo de mucopolisacáridos se acumula al interior de la célula, podemos subdividir en dos grandes categorías: aquella mucina que tiene propiedades ácidas y aquella mucina que tiene propiedades neutras. ¿Por qué es importante para nosotros hacer la diferencia? Porque las dos se tiñen, desde el punto de vista histoquímico, de diferente manera. Ocupamos diferentes colorantes. En esta imagen histológica, ¿qué es lo que vemos? La unión gastroesofágica. Bueno, vemos la unión gastroesofágica. Por un lado, vemos un epitelio columnar y por el otro lado vemos un epitelio escamoso, acá. ¿Ya? Mirando, esto mira hacia proximal, hacia la cavidad oral, y esto hacia distal, hacia el estómago. ¿Qué es lo que observamos aquí? Ocurre una metaplasia, una transformación. Lo vamos a ver también más adelante. Aparecen células caliciformes, que no son células propias de esta zona. Son células más comunes de observar en el intestino. ¿Ya? Estas células caliciformes, dentro de algunas de las características que tienen, es que acumulan al interior vacuolas, enormes vacuolas que distienden la célula y hacen que el núcleo se desplace hacia la parte basal, que están repletas de una mucina que es ácida. Para yo evidenciar esta mucina, ocupo un colorante que se llama azul alciano, que tiñe específicamente de azul mucinas ácidas. Y puedo hacer la diferencia con aquellas mucinas de carácter neutro que se tiñen violeta o magenta, como acá. Existe una condición para nosotros que se llama pseudometaplasia intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos duda por el impacto, el pronóstico que tiene para un paciente que le digamos que tiene metaplasia intestinal en términos de seguimiento, aplicamos alguna de estas técnicas que permite hacer la diferencia. Si se tiñe azul, son células caliciformes; si se tiñen de color magenta violeta, son células propias de la zona productoras de mucina, pero otra mucina que es la mucina neutra. Ahora, como les mencioné, los mucopolisacáridos, las mucinas, no solamente se pueden acumular al interior de la célula y las podemos diferenciar ocupando estas técnicas respectivas de histoquímica. También el estroma, que es una estructura compleja, por si recuerdan, también puede sufrir un fenómeno que nosotros denominamos degeneración mucoide o degeneración mixoide. En este caso, la lámina lo que está mostrando es un tumor de partes blandas que se llama mixoma intramuscular, que normalmente se presenta en el glúteo o en el muslo, en profundo. Son masas redondeadas gelatinosas, muy gelatinosas. Cuando uno procesa corte, lo que observa es la imagen histológica que se presenta, ¿ya? Que en general elementos celulares claramente uno no evidencia. Son lesiones con muy poquitas células, y todo lo que ven de fondo claro
Son mucopolisacáridos que se han ido acumulando producto de un fenómeno de degeneración del colágeno de la fibra elástica o la fibra muscular en este caso, porque es intramuscular, que se han fragmentado. Ustedes comprenderán que, o sea, recordarán que hay muchos elementos de este estroma, esta materia extracelular, que están formados en parte por mucopolisacáridos, como son los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos. Entonces, la degradación de todos estos componentes parcialmente y la liberación de estos mucopolisacáridos al espacio extracelular dan este aspecto. Que la acumulación puede ser intracelular o puede ser extracelular, producto de una degradación en alguno de estos componentes. Lo más común de observar, de este fenómeno es en este tipo de tumores. Existen capítulos enteros de libros de patología de tumores que morfológicamente, a través de la microscopía óptica, tienen esta característica, este fenotipo, y dependiendo de una serie de otras características, uno los puede ir subcategorizando. Y desde la perspectiva no tumoral, también lo más común de observar es cuando hay compromiso de las válvulas cardíacas y degeneraciones mixoides de las válvulas cardíacas, en particular la mitral. Hay degeneración mixoide de la válvula aórtica. Existe un concepto, probablemente lo lean por ahí, la medionecrosis microquística de la aorta, que es el sustrato anatómico de la aneurisma disecante. ¿Ya? El aneurisma es una dilatación de la arteria aorta, hay varios fenómenos que le explican. eh, Ocurre una degeneración de la fibra elástica de la capa de la capa de la aorta, de la pared de la aorta. En ese punto se genera una zona de debilidad a través del cual se diseca, se parte la pared aórtica, o eventualmente se puede romper. ¿Ya? Esos son cuadros graves, pero en muchos casos mortales. Y el otro fenómeno no tumoral donde también uno puede ver que hay degeneración mixoide es en la sinovial. Existen quitas sinoviales eh, que también responden a un fenómeno de este tipo. Hay una degeneración mixoide de la sinovial. ¿Ok? El segundo concepto que nos queda pendiente de las acumulaciones es el concepto hialino. Ahora, cuando uno ocupa el término hialino, en general no habla de una alteración propiamente tal, sino lo que está hablando es de un término que hace alusión a la acumulación tanto al interior de la célula, como se muestra en la imagen, como al exterior de un material que es bien homogéneo, que es bien rosado y que tiene un aspecto que nosotros denominamos vítreo, ¿ya? Como de vidrio. Esto en los cortes tradicionales con hematoxilina de eosina. Es un concepto descriptivo, más que una lesión en específico, un concepto descriptivo. Y refleja una serie de alteraciones. Lo más común es que nosotros clasifiquemos estos cambios hialinos en intracelulares, o hialina intracelular o hialina extracelular. En este caso, la imagen muestra un corte histológico de hepatocitos donde se ve la acumulación de este material hialino al interior, en flecha, está apuntada la flecha, que son glóbulos de material hialino amorfo, que es propio en este caso de lo observado en la hepatopatía alcohólica, que es la hialina alcohólica o hialina de Mallory. Existe también la hialina de Russell, que son los cuerpos de Russell en las células plasmáticas, creo que lo vimos, y también vimos algunas imágenes de lo que pasa en un túbulo contorneado proximal cuando existe una absorción masiva o una reabsorción masiva de proteínas. También se forman estas gotículas, estos glóbulos pequeños de material hialino intracelular. La hialina extracelular es un poquito más compleja de explicar. Eh, Muchas veces no responde a entidades particulares como la hialina intracelular. Existen varios ejemplos. Muchos tumores sufren involuciones o cambio hialino. En la diabetes mellitus, ustedes lo van a ver en su curso de nefrología probablemente, que también el glomérulo sufre una serie de cambios con la aparición de nódulos hialinos. Las paredes de la arteria en pacientes con hipertensión arterial de larga data, pobremente controlado también, suelen sufrir cambio hialino a nivel renal fundamentalmente. ¿Ya?
La imagen que les presento ahora es una imagen que se obtuvo de una biopsia intraoperatoria. No sé si recuerdan el concepto de biopsia intraoperatoria, que son biopsias que no son sometidas a un a un procesamiento tradicional. Son biopsias que se congelan en un equipo que nosotros denominamos crióstato, con un poquito de agua, se congela, se genera una matriz, y esa matriz congelada es la que se corta en un micrótomo, ¿ok? Y se tiñe rápidamente. La idea es que uno logre informar esto. Si el proceso tradicional de informe dura desde que se inició la etapa de procesamiento hasta que se obtiene una lámina entre 24 y 48 horas, este proceso de biopsia intraoperatoria no dura más de 25 minutos. El problema es que, claro, como es un proceso rápido que no sigue el tradicional, en general la calidad del material a analizar no es de las mismas características. Son más difíciles de interpretar. En este caso, es una biopsia rápida, un nódulo hialino en hígado. Por lo que recuerdo, el caso clínico era el siguiente. Esta era una paciente con un antecedente mórbido de un carcinoma, creo que era un carcinoma pulmonar. En las imágenes se reveló que tenía un nódulo inespecífico que a través de la radiología no se puede determinar su naturaleza. Se sometió a una cirugía, se extrajo el nódulo y se envió a biopsia rápida para determinar las características del nódulo, si era un nódulo tumoral o un nódulo no tumoral. En este caso era un nódulo no tumoral, que es un nódulo que estaba conformado por material hialino, ¿ok? Que es este material amorfo, rosado, no se ve tan vítreo por las características de la biopsia intraoperatoria, porque es una biopsia en frío, en general eso altera un poquito la morfología celular. Pero estos son los conceptos. La hialina puede ser intracelular o extracelular dependiendo de la patología, la complejidad. ¿Ok? Y luego tenemos los pigmentos. Los pigmentos son sustancias que dan color, son sustancias coloreadas. Algunos pigmentos son pigmentos normales dentro de las células, de ellos el más común es la melanina, que se origina en los melanocitos normalmente en la piel. Puede haber melanocitos en otras partes, como el sistema nervioso central, en algunas partes del tubo digestivo, por acción de una enzima que se llama tirosinasa. ¿Ya? De hecho, nosotros disponemos de un anticuerpo para inmunistoquímica que se une específicamente a la tirosinasa, de tal manera que si sospechamos una lesión maligna cuyo origen es un melanocito, podemos utilizar este anticuerpo para identificar. Así que esa es la utilidad de saber el concepto. ¿Ya? Ahora, estos pigmentos se pueden acumular de manera fisiológica, ¿ya? O de manera patológica. Estos pigmentos a su vez pueden ser exógenos o endógenos. Lo mencionamos, los pigmentos exógenos lejos, el más común es el carbón. Hablamos de antracosis. El carbón es un agente contaminante que está en el aire, en ciudades, por lo tanto uno lo está inhalando continuamente junto con otros agentes de estas características, por parte de la polución ambiental. Ahora, ¿qué pasa? Que el carbón a nivel pulmonar es captado por los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares siguen la ruta de transporte a través de los canales linfáticos y se dirigen al linfonodo ubicado en la región traqueobronquial o del hilio pulmonar. Ahí les dan a estos ganglios linfáticos una coloración negruzca, igual que al tejido pulmonar en el trayecto. De ahí aparece el concepto de antracosis pulmonar. Ahora, en personas que inhalan de manera permanente o en grandes cantidades carbón, el carbón no solamente puede producir una antracosis, o sea, que adquiere una coloración negruzca en los ganglios linfáticos, los linfonodos o el tejido pulmonar. Cuando es masivo o durante mucho tiempo la inhalación, se produce en forma adicional una fibrosis pulmonar, un enfisema pulmonar, lo que culmina básicamente en la aparición de una enfermedad llamada neumoconiosis. Ya no es el carbón no es la única causa de neumoconiosis, pero el concepto es inhalación, inhalación de algún agente ocupacional, más fibrosis, más enfisema, es igual neumoconiosis. Otra fuente también común de observar de la aparición de estos pigmentos exógenos, como el carbón, son los tatuajes. Bien. Pero en este caso no son macrófagos alveolares, sino son macrófagos ubicados en la dermis. En este caso es un corte histológico de un punch de piel
¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, estas pequeñas granulaciones corresponden a un tatuaje. Así se ve un tatuaje. Normalmente los tatuajes no desencadenan respuestas de tipo inmune, actúan de manera, entre comillas, neutra, pero en este caso sí generó una reacción. Mala idea haberse tatuado a esta persona. Se ve así el tatuaje. ¿Ya? Si uno va navegando por la lámina histológica y uno baja, ve el pigmento, y estas son células, normalmente son histocitos, macrófagos, que están tratando de comerse el pigmento y eliminarlo. En esta zona parece donde la pigmentación es un poquito más acentuada. Y abajo un poquito se empieza a pixelar. Muy similar se ve la antracosis, pero en este caso en tejido pulmonar o ganglio linfático. Eso con respecto a los pigmentos exógenos, y con respecto a los pigmentos endógenos, ahí tenemos dos muy importantes. Uno, la melanina, que se produce en melanocitos, como mencioné por la actividad de esta enzima. Puede aumentar producto de la exposición solar o en algunos contextos como la enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune. Es normal también verlo en tumores melanocíticos, lesiones melanocíticas tanto benignas como malignas. Y disminuye en otras condiciones como el albinismo o la lepra, que puede generar de manera secundaria una leucodermia, o sea, que la piel adquiere una coloración blanquecina, blanquecina o más pálida. La melanina se ve como un pigmento pardo negruzco. eh, mm, Vamos a ver una imagen acá. No me acuerdo si es esta. Creo que no. Revisar. No habíamos ocupado. Deme un segundo, por favor. En este caso, vamos al tiro a colocarla acá. En este caso es un pequeño losango de piel, ya con una lesión hiperpigmentada. Esto es lo que nosotros denominamos nevo, en este caso un nevo azul. Es un nevo melanocítico. Los nevos normalmente son melanocíticos, otros componentes pueden generar lesiones de carácter névico. Y esta es la melanina acumulada en los melanocitos. ¿Ok? Esta es una lesión benigna. Hay algunos nevos que se asocian a cierto riesgo de evolucionar a una lesión maligna, pero en general no es así. ¿Ya? Y por el contrario, esa es una lesión melanocítica benigna, entre comillas, y esta es una lesión melanocítica maligna, este es un melanoma. ¿Ya? Que al igual que lo que vimos anteriormente, también pueden acumular este pigmento endógeno que nosotros llamamos melanina. Para la melanina existen técnicas histoquímicas, de ella no la mencioné por si la leen ahí, es Fontana Masson, así se llama la técnica histoquímica, en general no tiene el rendimiento que tienen otras técnicas histoquímicas en otro tipo de lesiones. Pero también es muy parecida a la imagen que vimos anteriormente en la diapositiva, que es este pigmento granular, pardo negruzco, que se acumula al interior de la célula. Bien. Cuando nos toque el curso o la clase de tumores malignos, vamos a ver cuáles son las características malignas en una célula o las características que determinan malignidad en una célula. Bueno, este es un melanoma. ¿Ok? Yo creo que a simple vista destaca que en general, a diferencia de un nevo, que es la imagen que está acá, em, se ve ligeramente un poquito menos invasivo, por lo menos a nivel local, se ve menos agresivo. No quiere decir que lesiones de este tipo no puedan ser malignas, pero
pero en la práctica cuando uno tiene imágenes de este tipo, la primera idea que no se plantea es que pueda ser una lesión maligna. ¿Ok? Más pigmento, más pigmento, más pigmento son lesiones pigmentadas, melanocíticas pigmentadas. La vinculación, a ver si encuentro por aquí, que lo puedo mostrar interesante. Bueno, continuamos. Quería ver si encontraba una mitosis para que les mostrarle una mitosis, pero ahí con más calma luego lo hago. Bueno, entonces eso con respecto a los pigmentos, exógeno endógeno. De los endógenos, uno es la melanina, que uno lo puede ver en el contexto de una lesión melanocítica benigna o maligna, como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Y el otro pigmento importante de los endógenos es la lipofuscina. Esto responde a una pregunta que hizo una compañera en la clase anterior que yo no supe responder del todo, pero buscando bien, ella tenía razón. Hay un concepto que está en los libros más antiguos que se llama atrofia parda, que la atrofia es un concepto que tiene que ver con disminución del tamaño, que puede ser una atrofia por una disminución del número de células, como se ve en el contexto de un envejecimiento avanzado, o una disminución en el componente protoplasmático que llaman de las células. Cuando a la atrofia, la disminución de volumen, se le suma la acumulación de lipofuscina, algunos órganos, en particular el corazón, adquieren una coloración parduzca intensa que en los libros lo van a leer como atrofia parda. También puede afectar a los ganglios linfáticos, también puede afectar cerebro y en menor medida también puede afectar a hígado, pero está escrito acá. Ahora, se ve con poca frecuencia porque la lipofuscina, que es un pigmento insoluble, o de desgaste que también la llaman, se ve normalmente en personas muy, muy envejecidas, ¿ya? Ahora está formado es un producto de desgaste que se produce producto de la peroxidación de algunos lípidos, fundamentalmente fosfolípidos de membrana interna subcelulares. En los cortes histológicos, la lipofuscina adquiere una coloración que también es parduzca, eh, que se disponen como pequeños gránulos alrededor del núcleo. Eh, y como mencioné anteriormente, es más común de observar en aquellas células o en aquellos tejidos que sufren procesos regresivos, que son lentos, a diferencia de otros fenómenos como la acumulación de hemosiderina, que también se puede ver muy parecido, o incluso la de melanina. Aquí tenemos lipofuscina, este es un corte de intestino grueso, aquí vemos las criptas y vemos cómo la lámina propia se acumuló, normalmente esto se acumula en los macrófagos, em, este pigmento parduzco granular. También acá en piel, ya más tenue, se ve la acumulación de un pigmento perinuclear granular. Vamos a ver una imagen histológica. Son biopsias son biopsias que nosotros las van a conocer como biopsias escalonadas de colon. Son biopsias que se van tomando de manera secuencial a medida que se va haciendo una endoscopia digestiva baja normalmente. Se ocupan para estudiar normalmente enfermedades de carácter inflamatorio. Y en la imagen, aquí en esta imagen de acá, se observa algo muy parecido acá. Probablemente lo lean como melanosis coli esto cuando lo estudien. Se ve esta imagen muy parecida. ¿Ven? Aquí un poquito más claro que acá en la imagen de la presentación.
Y el último pigmento que vamos a ver acá es la hemosiderina, que la hemosiderina es un pigmento también granular, que también se dispone a nivel citoplasmático, pero que no tan predominantemente perinuclear. Em, Deriva, a diferencia de lo otro, la hemosiderina deriva de la hemoglobina. Ya, ustedes recordarán que la principal fuente de almacenamiento de hierro al interior de la célula es a través de una proteína que se llama ferritina. Cuando ocurre exceso de hierro a nivel tisular o a nivel sistémico, la ferritina tiende a formar gránulos de hemosiderina que se visualizan de esta manera en un corte de microscopía óptica, en este caso un corte de hígado. ¿Ya? Em, en condiciones normales se pueden reconocer en algunos órganos pequeñas cantidades de hemosiderina. Normalmente si ocurrió algún fenómeno de carácter hemorrágico a nivel local, normalmente se ve en las células del sistema monocítico macrofágico, en hígado, en médula ósea, en vaso, porque ahí es donde va ocurriendo el recambio de glóbulos rojos en esas condiciones. ¿Ya? Ahora, el problema es cuando estos fenómenos ocurren en exceso. Ahora, ¿dónde es común observar estos fenómenos? Cuando hay hematomas, por ejemplo, los eritrocitos extravasados desde la zona de daño son captados por las células del sistema monocítico macrofágico. Estas células van degradando la hemoglobina para tratar de recuperar el hierro. Cuando se elimina el hierro de la hemoglobina, la molécula hemo, fundamentalmente, la molécula hemo sufre una serie de transformaciones. En primer lugar, de origen una proteína que se llama biliverdina, y posteriormente la biliverdina se transforma en bilirrubina. ¿Ya? Esto es lo que explica en gran manera por qué los hematomas, especialmente en aquellos que tienen gran tamaño, se va produciendo estos cambios de coloración, desde el hematoma que es violáceo hasta una zona más verdosa, hasta una zona más amarillenta, con áreas de transición. Ahora, cuando hay sobrecarga sistémica, la hemosiderina normalmente se deposita a nivel sistémico en todos los tejidos. Nosotros este concepto lo llamamos hemosiderosis. Hay varias causas de hemosiderosis, de ellas quizás la más importante es la transfusión de sangre. Pacientes que sufren, por ejemplo, anemia hemolítica, son un tipo particular de anemia en la cual nuestro sistema inmune reconoce algún elemento de glóbulo rojo como anormal y los va destruyendo. Eso genera que la persona esté constantemente haciendo episodios de anemia que requieren transfusión porque su médula ósea no es capaz de recuperar el pool de glóbulos rojos. Entonces, eso genera a nivel sistémico acumulación de hemosiderina. Al costado derecho acá podemos ver una técnica que la van a leer por ahí cuando estudien, que se llama azul de Prusia, que es bien particular porque nos ayuda mucho a identificar hemosiderina, porque ustedes recordarán, casi todo se ve granular, pardo, perinuclear, citoplasmático. Entonces, cuando hay duda, podemos hacer, si tenemos duda, esta técnica que se llama azul de Prusia y hacemos la diferencia con respecto a otros pigmentos endógenos que se ven parecidos. ¿Ya? Y la otra es la bilirrubina, que también es un pigmento derivado de la hemoglobina, pero de que no contiene hierro, lo vimos, le da esta coloración media amarilla, anaranjada a los hematomas, y cuando se acumula mucho y pasa a la sangre, aparece un síntoma, un signo, que lo van a estudiar en su curso de semiología, que es la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Em, Ahora, no es el objetivo del curso estudiar la ictericia, lo van a estudiar en detalle en el curso de medicina interna, dependiendo cómo se estudian, dependiendo si es una ictericia, una bilirrubina directa, indirecta, y si el origen es prehepático, hepático, poshepático. En general las tablas son enormes, así que no tiene mucho sentido discutir eso acá. Lo van a ver en detalle cuando corresponda. Solamente les quiero presentar una imagen histológica de una biopsia hepática por una enfermedad metastásica en una paciente. La enfermedad metastásica puede causar ictericia de manera secundaria por la destrucción local. Las células tumorales invaden el tejido hepático, el hígado
de los órganos donde con mayor frecuencia se ve metástasis, van destruyendo el parénquima hepático. Tal no se ve tan bien. Si por aquí se oculta mejor la imagen. Van destruyendo el parénquima hepático y van liberando contenido, entre ellos la bilirrubina, el torrente sanguíneo, adquiriendo las personas esta coloración amarillenta en piel y mucosa. ¿Ok? No es la única causa, probablemente la principal causa de ictericia es, aquí se ven las células neoplásicas, el tejido hepático, lo vamos a ver después, esta reacción, esta coloración rosada, medio hialina del estroma, nosotros llamamos demoplasia, ¿ok? Pero es una enfermedad metastásica, ¿ok? Eso es lo importante. Y el otro concepto importante es el ácido úrico. Normalmente cuando las personas ingieren grandes cantidades de fundamentalmente carne, eso genera una elevación del ácido úrico. Cuando este por sobre 6 miligramos por ciento se empieza a depositar normalmente en las articulaciones y adquiere este aspecto granular blanquecino que está aquí en esta imagen. Ahora, los depósitos de calcio a nivel microscópico generan una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. El detalle de las inflamaciones granulomatosas lo vamos a ver en su momento cuando analicemos inflamaciones crónicas. Y ahí va a aparecer el concepto ectofogotoso, que básicamente es una reacción granulomatosa en las articulaciones. También se puede ver en el cartílago de la nariz, en el pabellón auricular y en las válvulas cardíacas. Y cuando uno polariza un corte histológico donde sospecha que hay depósitos de cristales, se ven de esta manera, como pequeñas agujitas que se dirigen en todo sentido. ¿Ya? Algunas palabras con respecto a enfermedades de almacenamiento, muy cortito, ¿ya? Estas enfermedades de almacenamiento, como mencionamos, se ven básicamente que hay un defecto enzimático en cualquier punto. Fundamentalmente, cuando uno habla de enfermedades de depósito, habla de enfermedades lisosomales. Te recordarán que los lisosomas son organelos intracelulares ricos en enzimas hidrolíticas, que degradan varios componentes. Ahora son propias de los lisosomas, ellas funcionan ahí bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de acidez. Y de hecho están marcadas específicamente para ir al lisosoma y formar parte de este pool de enzimas. Son marcadas con una serie de azúcar, de ello lo más probable es que escuchen la manosa 6-fosfato, marca a las proteínas en síntesis cercano al aparato de Golgi y las envía ahí para que sufran una serie de modificaciones y que finalmente se ubiquen en esta ruta. ¿Ok? Ahora, existen defectos enzimáticos, muchos defectos enzimáticos. Ya esta es una tabla. Vimos en la clase anterior la acumulación de glucógeno en la enfermedad Pompe tipo 2. En este caso hay un déficit de una enzima lisosómica que se llama glucosidasa, la alfa 1.4, cuyo principal metabolismo que se acumula es glucógeno. Si hay defecto en alguna de las enzimas, si hay defecto en alguna de las enzimas, probablemente la vía metabólica se detenga. En este caso, el ejemplo señala el punto B y se va a acumular el sustrato 1. Y eso va a generar una serie de manifestaciones clínicas. Esta tabla es enorme, dependiendo de qué sustrato es el que se acumula y qué enzima es la que está alterada, es el tipo de enfermedad que produce. ¿Ok? En este caso, esta es una imagen de la clase anterior, es lo que mencionamos de la enfermedad Pompe. Esta es una biopsia muscular en frío que se tiñó con paz diastasa. La ocupamos como ejemplo para hacer la diferencia entre la tinción con paz y la tinción con paz diastasa, cómo esta nos puede ayudar para ejemplificar que la acumulación que yo estoy viendo ahí que responde al glucógeno, que es esta enfermedad acá, la primera, y también tenemos otros ejemplos de enfermedades por depósito. Esto es una enfermedad que se llama Niemann-Pick, que es una enfermedad lisosomal. Existen varios tipos, la A y la B son las principales, que es una enfermedad que a nivel sistémico, producto de la acumulación de la fincomielina por un déficit en una enzima que se llama fincomielinasa.
Está en la tabla por si la quieren revisar. ¿Qué es lo que pasa? Como existe carencia de esta enzima a nivel lisosomal, los lisosomas se distienden con esfingomielina, ¿ya? Y da la coloración, da un aspecto vaculado al citoplasma de los hepatocitos. En este caso, eh, muy similar a lo que uno ve en los fenómenos de esteatosis, etc. ¿Ya? Pero son estos lisosomas que se han distendido con este material, que producto del procesamiento se barra, se pierde. Incluso aquí se ve un poquito más vaculado, como espumoso. ¿Ok? Eso sería por hoy, chiquillo. Es bien cortita la clase porque este era un tema que estaba pendiente y probablemente en los cursos posteriores sería bueno sumar las dos clases para que no se generen estas diferencias. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, lo único que estaría pendiente sería, yo lo hablé con la delegada del curso, definir bien el tema el tema de los grupos para los laboratorios presenciales a partir de octubre, así que ojalá se logren poner de acuerdo para yo hacerle llegar la información a la encargada de los laboratorios, para poder dejar eso listo y no tengan problemas más adelante con el tema de sus evaluaciones, que no les vaya a topar. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta. Y el otro tema son las pruebas, que las pruebas probablemente se van a demorar un poquito en estar porque hay muchas personas que tienen bien buena su respuesta, pero que como colocaron más términos de los que yo había puesto en la pauta, el programa los consideró erróneos, entonces va a demorar un tiempo en esta lista de esa evaluación porque hay que revisar uno por uno la prueba. No sé si tienen alguna pregunta particular, algún detalle, alguna duda. Entonces eso sería todo por esto. Ya con esto se cierra el ciclo, se cierra la primera unidad. La primera prueba es hasta esta clase. A partir del próximo martes empezamos con la siguiente unidad de trastornos vasculares y hemodinámicos. em, y el 28 sería la prueba. Así que les voy a pedir que, como en la prueba también van a ver conceptos de imágenes histológicas, cuando hagan la descripción, lo conversen entre ustedes, ojalá sean lo más acotado, cosa de evitar retraso en las revisiones y ustedes tengan su evaluación lo antes posible. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, que tengan buenas fiestas, felices fiestas con su familia, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias.